Con Vieito Rubido, Salvador Sostres, José María Fidalgo, ustedes, nosotros y nuestro invitado esta mañana. Hemos tenido alguna oportunidad de poder hablar con él. Siempre es interesantísimo apuntar todo lo que conoce y cuenta. Es analista de inteligencia, de riesgos de seguridad nacional. Es el señor Fernando Cocho Pérez. Don Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro mucho de saludarle. Pues imagínense, hemos sabido, y ayer era uno de los temas centrales en el debate del Estado de la Nación norteamericano, la interceptación de un globo por parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, un globo de propiedad chino, que supuestamente sería un globo que transmitía algunas señales meteorológicas y alguna información de escasa entidad a ese respecto, pero que los norteamericanos se malician que efectivamente es algo más. Eso ha creado una nueva tensión entre Estados Unidos y China, de las muchas que se tienen, además de las que tienen que ver con la expansión en el Pacífico de los chinos, etcétera, etcétera. ¿Qué cree usted que es ese globo? ¿Qué hacía ahí ese globo? ¿Y para qué lo pusieron los chinos? Bueno, lo primero es que hay que decir que ha sentado un precedente histórico, puesto que por encima de los 20.000 metros se considera espacio universal, no es de ningún territorio nacional y por tanto no se considera espacio aéreo protegido por ninguna fuerza aérea. Y lo segundo es que no lo vamos a saber nunca, porque a la altura que está ese globo, con esos aparatos, muchos de los cuales tienen doble tecnología o doble uso, ya sea para datos meteorológicos, mapeado de territorio, pero también el mapeado de territorio se llama tecnología de señales y por tanto puede ser utilizado en temas de inteligencia y seguridad o defensa, pues a la velocidad que estaba, a la altura que estaba, evidentemente habrá quedado reducido a la mínima expresión. Y de encontrarse algún trozo tendríamos que confiar, que no digo lo contrario, pero tendríamos que confiar en lo que la NSA y los servicios de inteligencia norteamericanos digan que era ese objeto y hagan una prueba forense de ese objeto y nos lo creamos. Pero este tipo de situaciones se ha ocurrido ya mucho. Es decir, todos los países civilizados, y el primer mundo, por decirlo de alguna manera, tienen este tipo de globos, no solo meteorológicos, sino también espía. Porque los satélites son muy caros y tienen órbitas estacionales que no se pueden modificar, mientras que los globos pueden, depende de cuando los lances o cuando lleguen al aire, pues depende de las corrientes atmosféricas, sí se suele saber más o menos por dónde van a ir y el recorrido está muy claro. En la época de Donald Trump hubo varios globos. En España, continuamente, la Agencia Europea Aeronáutica, pues evidentemente tiene y están continuamente sobrevolando el espacio aéreo de todos los países del mundo. Otra cosa es que en este caso, por motivos obvios, Estados Unidos quisiera decirlo y además quisiera publicitarlo de una manera determinada. Pero no vamos a saberlo probablemente nunca. Bueno, quizá cuando se desclasifiquen los papeles, que en este caso serán dentro de 25 años, pues sabremos lo que la inteligencia dijo sobre ese globo, como supimos en su momento lo que dijo sobre las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Ese tipo de globos, hombre, sí que hace, como dice usted, un mapeado del suelo. Correcto. Como hacen los satélites. Igual, es lo que es más barato. Es más barato y yo no sé si estar más cerca también influye, claro, o no influye. Influye. De esa manera tú puedes saber que en el estado de Oklahoma, en una granja supuesta, tú puedes interpretar que ahí tienen los norteamericanos una fábrica de cohetes. Por ejemplo, sí. Exacto, sí. Y esa es la información que necesitan los chinos para... Pues para medir... Calibrar al supuesto enemigo. Calibrar, y en este caso lo han hecho de forma tan descarada que también yo creo que es para... Según los ámbitos de inteligencia se dice que es para provocar, para saber hasta qué punto el señor Biden, con sus circunstancias personales y emocionales, podía responder con el establishment norteamericano a una, llamémoslo así coloquialmente, provocación por parte del gobierno chino. Pero Estados Unidos los hace continuamente. Esta misma mañana, leyendo las informaciones de Teletipo, hay globos aerostáticos de origen norteamericano, cooperación con Gran Bretaña, con Francia, con España, que están sobrevolando continuamente el Atlántico para analizar las borrascas. Por tanto, es un uso no solo habitual, sino que además ya fue previsto cuando el inventor, Torres Quevedo, por cierto, no es norteamericano, es un invento español, Torres Quevedo lo utilizaba para mapear los territorios por los que decía que tenía que haber carreteras o ferrocarriles, etcétera. Y Fernando, dígame, el hecho de haber interceptado, disparado, derribado ese globo y ahora lo están buscando por el mar, o la parte tecnológica que pudiera haber, si es que la pueden encontrar. ¿Eso cómo deja las relaciones chino-norteamericanas? Pues muy tensas y cada vez más tensas. De hecho, Blinken hará unos 3 meses, 4 meses, dijo que verdaderamente lo que le interesaba
a Estados Unidos, lo dijo en público, Estados Unidos no era ni mucho menos Ucrania, ni la guerra con Rusia, ni siquiera le importaba a Europa. Lo que importaba es el crecimiento exponencial de 2 dígitos que tenía China desde el punto de vista económico, sobre todo, y también militar, calculando que para el año 2026-27 le superaría militarmente a Estados Unidos. Porque económicamente está a 1,6, 1,8 puntos de llegar el equilibrio. China tiene la que es el mercado común, llamémoslo así, de la evolución de la ASEAN, en la que incluso aliados de Norteamérica, en lo que se llaman los 5 ojos, la alianza de inteligencia, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, pues son aliados económicos subordinados a los intereses de China, puesto que es el motor económico de todo Asia. Es decir, 1/3 de la población mundial controlará un poco más de 2/3 de la economía del mundo. ¿Se va a meter China en la aventura del Pacífico oriental? La salida de China, estas cosas se ven viendo los mapas. Siempre. Claro. Tiene delante Filipinas, Japón y Taiwán. Bueno, queda mucho mar para salir, pero bueno, si controla Taiwán lo tiene mucho más fácil. Además, Taiwán es un territorio, en fin, que para ellos, después de la guerra y la huida de Chiang Kai-shek, etcétera, etcétera, forma parte de la Gran China. ¿Se atreverán a poner las manos en Taiwán, que tampoco parece que sea el país pequeñito defendido por pastores? Creo que tiene tienen un ejército razonable. Un ejército apoyado por Estados Unidos y un ejército bastante modernizado, con la tecnología bastante modernizada. Que, por cierto, Taiwán no está reconocido como país por Estados Unidos. Solo 11 países han reconocido a Taiwán como nación soberana independiente de la República Popular China, entre otros el Vaticano, Ecuador, las Islas Fiji, San Kitts and Nevis y unos cuantos más, ¿no? Honduras también lo ha reconocido. Paraguay también, pues mejor me lo pone. ¿Se meterá en China? ¿Se meterá China en Taiwán? Sin duda. De hecho, el 22,6% de los taiwaneses ya son pro-chinos, fruto de un proceso, llamémosle si quiere quita columnista, o proceso de influencia con ONGs, asociaciones, periodistas, prensa pagada, que incentiva la gran reunificación de China. Y si Taiwán, por las buenas o por las malas, será por las buenas como ocurrió con Hong Kong y con Macao, entra de alguna manera en un tipo de alianza económico con China y deja ese territorio de acceso libre, pues significaría que China ya habría controlado, mercantilmente hablando, la totalidad de Asia y, por tanto, más de 2/3 de la economía del mundo. No olvidemos que un solo día de parón en el puerto de Shanghái significa lo que se llama en logística el efecto látigo, es decir, un retraso de 72 horas a 3 días, 4 días, el retraso de todas las mercancías que vienen de China. Un solo día de paro en Shanghái. Por tanto, sí, se meterá. Y ya, de hecho está metido. No me cabe ninguna duda que el horizonte que se impone en los textos que se estudian, por cierto, en las escuelas ya de secundaria y bachillerato en China, establece que de una u otra manera y de manera pacífica, son muy pacientes, Taiwán, Taipei, como quieran verlo, es Formosa, si queremos ir a la geografía, será China, sin duda, en el 2026-27. Sí. Claro. Estados Unidos efectivamente reconoce solamente la República Popular. Eso creo que desde tiempos de Carter. Sí. Y sin embargo tiene firmado un acuerdo con Taiwán, país al que no reconoce, de defensa. Claro. Es decir, está obligado a defender a Taiwán de una agresión. Sí. Si esa agresión se produce y se defiende los taiwaneses y además le ayudan, tal vez japoneses también, y Estados Unidos, estamos en un conflicto, querríase usted, el de Ucrania, ¿no? Bastante peor que el de Ucrania, porque evidentemente no solo por parte de Taiwán o de Corea del Sur o de Japón tienen armamento muy moderno. Por cierto, la constitución japonesa ha sido modificada de ser un ejército defensivo a ser un ejército ofensivo. Se modificó a la entrada del año del cerezo, el año pasado, por parte de Japón. Nos encontraríamos en algo que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, por el cine, nos hemos centrado mucho en la guerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero fue muchísimo más dramática y conflictiva y, por tanto, mucho más terrible la guerra en el Pacífico por parte de, en este caso, Japón y Estados Unidos, ¿no? China, yo no es que sea especialmente por chino, ni mucho menos, pero a mí no me cabe ninguna duda que China, en un conflicto directo y abierto, sin Estados Unidos, ganaría. Con Estados Unidos ganaría Estados Unidos, pero a un coste de pérdidas muy alto.
muy alto. Ahora ha dado usted una cifra que me ha llamado la atención. Dice usted que dentro de 3 años, a lo más tardar, Sí. Taiwán formará parte o estará aliada a la China, ya veremos de qué manera. Sí, como Hong Kong, como Macao, sí, lo ha puesto Xi Jinping, que ya se ha perpetuado casi como el Mao de la otra época, lo ha escrito, lo ha puesto por escrito, y que tendrán sus procesos de influencia, lo dicen claramente. Nosotros convenceremos a la población de que es mejor estar con nosotros, son hermanos perdidos lo llaman en el camino del error ideológico, bueno, una retórica terrible. Y eso es lo que están estudiando los niños chinos. Se llama Defensa Nacional, lo llaman ellos, y están estudiando los chinos en los colegios. Y a mí no me cabe ninguna duda, mes arriba, mes abajo, que para el 2027 Taiwán caerá en manos de China. Pero Estados Unidos no lo puede permitir. Ya ha perdido el apoyo de Europa, que somos poco y nada. Ya no tiene capacidad de contrapartida a los llamados BRICS. Tú no rodeas un país como Irán con 33 bases militares y no consideras que esa zona es de peligro. Y solo le queda el Pacífico. Por tanto, si Europa está como está, y no voy a ser yo el crítico en Europa siendo europeo, y solo le queda el Pacífico, no puede bajo ningún concepto permitirse ceder geoestratégicamente ni un paso atrás. ¿Eso implica provocar a los demás a una guerra y defender los intereses de Estados Unidos, no los intereses de las naciones? Bueno, lo estamos viendo ahora mismo. ¿Eso implica hacer sabotajes como el de Nord Stream, que ya está más claro que el agua, que puede ser inferido, que no provocado por Estados Unidos? No pasa nada. Es la geopolítica, es el gran juego que llamaba Kipling, ¿no? Es un tablero en el que las piezas menores, llamémosle decenas de millones de personas, pues pueden perder. Y Europa, evidentemente, exceptuando Gran Bretaña, Europa le importa muy poquito a Estados Unidos. China es uno de los principales recolectores de datos personales en el mundo. Sí. Particularmente sensible eso, utilizando medios legales e ilegales, imagino, ¿no? Así es. Y eso ha sido particularmente sensible con la población estadounidense. Así es. Ellos lo llaman el control de seguridad para evitar pandemias y enfermedades de transmisión directa. Así lo llaman los chinos. Y también lo hace la India, por cierto. Todo niño que nace, no en zonas rurales, sino en ciudades grandes, es mapeado genéticamente y va a una base de datos directa del gobierno hindú, ¿no? Sí, China recopila información no solo por sus canales habituales en sus países, sino incluso por los teléfonos, se ha demostrado por telefonía, por satélites. Incluso hubo una época que de una manera un poco burda se detectó que incluso en los datáfonos inalámbricos que eran comprados de una determinada marca, parte de los datos iban a servidores de informática que luego rebotaban a China. O sea, obtiene cualquier tipo de dato de información, lo que llaman mal llamado Big Data, para generar perspectiva, generar estrategia y al mismo tiempo generar patrones de conducta o de comportamiento, tanto de compra como de situación geográfica de las capacidades económicas de un país, por ejemplo, ¿no? Se ve que en Madrid en ciertas zonas se consume más de esto otro, y eso permite no solo al marketing, sino a los países en temas de seguridad e inteligencia, calcular dónde está la tasa de población más alta y, por ejemplo, poner, me lo invento, un colegio llamado Confucio, Instituto Confucio para aprender chino, por poner un ejemplo, ¿no? O la siguiente oleada, siempre de inmigrantes legales y siempre de la misma zona, vaya a ese lugar a abrir tiendas legalmente o comprar comercios legalmente. Eso es una planificación que además es que no tiene ningún problema en declararla. Pues es que no sabemos mucho chino, ¿no? Pero lo dicen públicamente y lo establecen por escrito. O sea, cualquiera lo puede leer. ¿Se justifica entonces la hostilidad de Estados Unidos con Huawei? Claro que sí. Pero también se tendría que justificar la hostilidad del mundo entero con Gmail o con Microsoft, cuya ley de seguridad nacional después del 11S establece que cualquier empresa norteamericana dentro del territorio o fuera del territorio está obligada a dar toda la información que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, les solicite en tiempo, plazo y forma de información que tenga de sus clientes. Gmail, Google, Microsoft nos lleva espiando desde el principio de los tiempos. Pero bueno, es el nuevo juego, nueva política, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Yo conozco tanto a periodistas chinos aquí en España como a altos funcionarios de Taiwán, también en España. Y ambos coinciden en el análisis que hacías tú,
pero el gran matiz es que los taiwaneses empezaron diciendo que no iban a someterse a China, y ahora la última conversación que tuve yo es sí, acabaremos negociando y acabaremos formando parte de la China. Un estatuto especial, con unos privilegios, no hay problema. Y además coincide también el análisis que decía que ya una parte de los taiwaneses están de acuerdo. Es decir, y va a depender mucho de quién gane las elecciones. Si gana el Partido Nacionalista habrá un enfrentamiento y Xi Jinping ha dicho que en estos 5 años lo iba a hacer. Pero yo lo que te quería preguntar es, ¿no estamos los occidentales infravalorando a China? Por la siguiente razón. De los 10 bancos más importantes del mundo, 5 son chinos, de los 10. Y de los 10 puertos más importantes del mundo, 7 son chinos. Claro, con esos bancos y con esa capacidad de exportación, China, entre otras cosas, es el mayor detentor de deuda norteamericana. Sin duda, sin duda. En el año, me falla la memoria, pero en el año 2001-2002, el 86,4% de las patentes en biotecnología, etcétera, etcétera, medicina, ingeniería genética, etcétera, etcétera, eran en Estados Unidos. Hoy, a día de hoy, el 92% es de China. Las patentes de innovación en tecnología, lo que llaman los 5 elementos, tecnología, computación o análisis cuántico, medicina y biotecnología o biomedicina. Eso está clarísimo. Huawei tiene 80.000 trabajadores, de los cuales 5.000 son científicos que están investigando en nuevos minerales. Se llama la norma de los 1000 talentos. China establece que tiene que tener los 1000 talentos en cada una de las 5, en total 5.000, en cada una de las 5 áreas más importantes estratégicas. Y no puedo no puedo evitar decirlo. Hay un español, licenciado doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, en el CNB, un gran investigador que estaba con unas economías más o menos de becario, ¿vale? Que China le puso encima de la mesa 350.000 euros para que se fuera a investigar a China, y es el autor, el creador de eso que llamamos la quimera, el primer experimento de ser humano cruzado, hibridado con un animal. Y cuando hablas con él no sabe chino, ¿no? Ni a falta que le hace, porque le pone un traductor 24 horas al día, cual esclavo, y dice, ¿y por qué te fuiste? Dice, porque me dejan investigar y no me ponen pegas para nada, les pida lo que les pida. Y solo de entrada le pusieron 350.000 euros en su cuenta. No, yo lo digo porque yo creo que Occidente tiene una imagen de China creyendo todavía que están... Un poco anticuada. Exactamente. Un poco anticuada. Bueno, en ese balance de China-Taiwán, Taiwán, según tengo entendido, es el productor del 60% de los semiconductores. Así es. Es decir, de los chips, para lo que entendemos por un chip, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ocurre con eso si de eso se apropia China? Pues evidentemente que en lugar de depender de Taiwán y por tanto indirectamente de Estados Unidos, dependeremos de China un poco más. Los chips los semiconductores los tiene Taiwán, pero las placas base la tiene una empresa holandesa. Por tanto, las cosas ahí están muy equilibradas. Y recordemos cuando Trump se enfrentó con China y Xi quiso poner la zancadilla y sancionar a las empresas que había en Estados Unidos de origen chino, le dijo China, bueno, no te preocupes, entonces Foxconn no tendrá semiconductores ni tendrá material informático, y empezó a citar un montón de empresas que dependían estratégicamente de China, y Donald Trump rectificó y se bajó los pantalones ante China. Fidalgo. Yo también quiero darte las gracias porque el estar aquí oyéndote es un gusto. Vale. Gracias. Y entonces se quería preguntar una cosa. En el gran juego ¿cuál crees que va a ser el papel de India? Excelente pregunta. Nosotros siempre nos fijamos en China, pero la India es un país, en sí mismo un continente, que tiene cerca de 1.140 millones de habitantes censados, puedo equivocarme un poco, donde solo el 10% habla inglés, y el idioma, llamemos el hindú, el maharabati, solo es hablado por un 32,6%, por tanto es un país que tiene potencia nuclear, es un país extremadamente nacionalista, con una política interior basada en castas y por tanto de un control muy férreo sobre la población, y que no tiene ningún pudor, evidentemente le sobra la mano de obra, aunque suene muy cruel decirlo, no tiene ningún pudor en utilizar cualquier tipo de acción para mejorar competitivamente sus industrias, sus empresas, a coste de la mano de obra, como China hizo en la década de los 70-80, sin duda. Y entonces... Pero aparte de eso se lleva muy mal con China. Se lleva muy mal con China por un conflicto fronterizo. fronterizo. Al igual que con Pakistán por la Cachemira.
en el cual China tiene también intereses geoestratégicos para lo que es la segunda ruta de la seda, que es la incorporación tecnológica de la zona sur de Asia con China económicamente en la evolución de la ASEAN, pero sí tienen conflictos larguísimos. Entre otras cosas porque la India apoya a Nepal y Nepal ya evidentemente pertenece a China y pertenecerá a China de por vida para nuestra desgracia, ¿no? Yo sé, lo que te lo preguntaba era porque dada India, la trayectoria de India, la historia de India y la realidad de India, que es como tú has dicho, China tiene que ganar a India. Tiene que ganar a India porque yo, desde luego, la evolución política de la historia de China es que China no es un país, digamos, agresivo en términos... China únicamente tuvo un intento de invasión de Vietnam, que los corrieron a gorrazos los vietnamitas. Y no volvió a decirse nada de aquello, ¿te acuerdas? Ahora, India, digamos, es un país bravo, no es un país... no es un gatito, ¿eh? Correcto. Y entonces ahí tienen que ganárselos. ¿Y tú, de parte de quién crees que va a caer India? Porque si India está lejos de China o lejos de la estrategia china, mucho más está del mundo europeo y norteamericano. Pues, ¿qué crees tú que va a pasar? Y sé que no eres profeta, pero echa un... algunos de mis amigos, desgraciadamente para mí, burlándose de mí, me llaman Cassandra. De tal manera que muchos de mis informes los firmaba como Cassandra, ¿no? Entonces, China tiene que llevarse bien con la India y viceversa la India, porque la India no puede quedarse fuera del mercado común que se está creando, para entendernos. Pero también tiene unos intereses estratégicos muy diferentes a los de China. La India no tiene paciencia como China tiene. Ese es el problema. Y por dar un dato, la primera productora de cine del mundo no es Estados Unidos, sino es Bollywood, es la India. La segunda potencia del mundo en capacidad de innovación tras China es los indopakistaníes, la India y alguna parte de Pakistán, etcétera. Y por tanto llegarán a un acuerdo. El problema es que la India el Partido Nacional es extremadamente religiosa a su manera, mientras que China no lo es. Es un Estado, bueno, dice en el segundo artículo de la Constitución china que es una dictadura democrática del pueblo, en el que se declara no solo confesional, sino ateo. Entonces ahí va a haber un problema, porque no se van a respetar los principios constitucionales por parte de China a la India, ¿no? Pero llegarán a un acuerdo sin duda, porque la India no se puede quedar fuera. No se puede y hablando de esto, de los principios constitucionales... Perdona, soy Salvador Sostres. Hola, perdona. Perdona, buenos días. Me he quedado. Sí, perdón. El mundo libre está en riesgo. Es decir, el avance económico y el avance como potencias de sociedades que no tienen nuestro modo de vida libre, ¿tú crees que de alguna manera va a poner en riesgo a la larga nuestro modo de vida libre, o que al final van a adoptar nuestro modo de vida libre y lo van a adaptar a una economía mejor? Hace tiempo que llegamos tarde. Cuando escuchaba su pregunta, y muchas gracias, me recordaba el poema de Cavafis, que vienen los bárbaros, ¿no? Los bárbaros vienen, los bárbaros no sé qué, y los bárbaros están dentro desde hace mucho tiempo. El proceso de decadencia de la Europa occidental, porque hay otra Europa también, por cierto, limítrofe, es continuo, sistemático y, si queremos hablarlo así en términos un poco conspiranoicos, propiciado por otros intereses geopolíticos. Europa no va a alinearse con China ni estos países emergentes, los BRICS, que también está Sudáfrica, está Brasil, etcétera, etcétera, está Irán, que la gente no suele hablar mucho de ellos. No van a aliarse con nuestro modo de vida, sino van a utilizar su modo de vida como imposición desde el punto de vista económico, donde ellos nos dejarán vivir como queramos, siempre y cuando estemos subordinados económicamente y geoestratégicamente. El segundo inversor de Google, es iraní. El tercer inversor de Microsoft en dinero, en acciones, es iraní. El segundo accionista más importante de una marca de ropa como puede ser Españolo es iraní. El segundo inversor más importante de camiones de patente española, que se llaman los Urobesa, es iraní. Y así podía tirarme como 3/4 de hora. Entonces, no vamos hacia un privilegio de las democracias convencerán a otros países de lo bueno que somos, sino mucho me temo que las democracias no tan liberales ni tan buenas, sino más dictatoriales, donde hay una libertad absoluta en lo económico, pero no
en lo político, en lo religioso, nos terminarán, si no nos damos prisa, venciendo sin duda. Es Fernando Cocho Pérez, analista de inteligencia, riesgos de seguridad nacional, y cada vez que viene nos deja unos minutos, en verdad, muy interesantes, o nos deja Sí, pero nos pone los pelos de punta, como siento. decían antes, ¿no? No, pues muy interesante. Mi mamá me enseñó a no mentir nunca. Está muy bien. Fernando, muchas gracias. Has sido Placer estar muy con vosotros. amable, Muchas como gracias. siempre.